Muy bien, 11:39, casi 12 menos 20 en la República Argentina. Nos metemos en el próximo tema y sigue estando esto vinculado con todo lo que venimos charlando en el transcurso del programa, por más que parezca que no. Porque ustedes del otro lado pueden llegar a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que veníamos charlando? Este puede ser que esté más fácil asociado. Confiemos en nuestra audiencia, che. Está bien. Estás hablando del En las capacidades intelectuales de la oyentada de Marcha de Gigantes. De la política militar, esto tiene todo que ver con... La cuestión es que hace un poco más de una semana, sucedió aquí en la República Argentina la edición anual que se hace de la Conferencia Sudamericana de Defensa, en la que participó el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Claro, siempre organizada por las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa del país donde se realiza y el Comando Sur de los Estados Unidos. Exacto. Es como nosotros organizamos línea. la fiestita para que venga el del jefe el empleado del jefe del imperio a decirnos qué tenemos que hacer en términos de defensa. En materia de defensa. La cuestión es que vino Alvin Holsey, el jefe del Comando Sur, hizo declaraciones bastante llamativas, entre ellas que había que sacarnos de encima a China en la región, cosa que por ahora el gobierno de Javier Milei está cumpliendo a rajatabla. Y para hablar de este hecho particular, pero en realidad de todas las derivaciones y de algunas cositas más que tienen que ver con la defensa argentina, con el vínculo que tiene Argentina con el resto de los países del mundo, es que vamos a estar charlando con Ezequiel Magnani, que entre otras cosas se doctoró hace muy poquitito tiempo en Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, donde además es profesor en materias relacionadas con la defensa, en Relaciones Internacionales y Seguridad, da clases en la UNSAM, en la Austral, en un montón de lugares, y además fue director de mi TIF, de mi trabajo integrador final, o tesis, como quieran llamarle, que tuvo o versó sobre la cuestión de la defensa. Así que le agradecemos por estos minutos, Ezequiel, que esté conectado un sábado por la mañana para charlar con nosotros de este particular tema. Ezequiel, muy buenos días. Nicolás, Miranda, Delfina y Viviana de este lado. ¿Cómo va? Casi, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias ahí por el llamado. Todo tranqui. Bueno, a ver, ¿qué primer lectura se puede hacer respecto de esto? Más allá de que quienes por lo menos tuvimos algún pasaje de estudiar alguito de lo que tiene que ver con la defensa, sabemos que este tipo de reuniones no es que sea algo inhabitual, sino que sucede todo el tiempo, que hay vinculación, hay diálogo, hay relación entre los distintos ministerios, entre las distintas fuerzas, pero se da en un contexto particular en Argentina, con una visión argentina, con el gobierno de Milei respecto de cómo relacionarse con el mundo, y en una disputa claramente a nivel geopolítico, donde Estados Unidos pretende como barrer su patio trasero de todo vestigio chino habido y por haber. Bien, es un tema súper interesante y súper complejo. Yo diría lo siguiente antes de avanzar, ¿no? La parte de la política internacional de los gobiernos argentinos, pero latinoamericanos en general, siempre estuvieron muy atravesados, yo diría, como variable principal, la pregunta de cómo nos vinculamos con el superpoder, digamos, cómo cohabitamos, digamos, en el mismo hemisferio americano con el único superpoder del mundo, digamos, el único estado que tiene capacidad de desplegar y sostener operaciones militares en todas partes del mundo. Esto no lo puede hacer ni China ni Rusia, con lo cual ese siempre fue un problema. Las visiones que los gobiernos más progresistas, digamos, o más vinculados a una postura autónoma, han siempre elegido los caminos de la diversificación, digamos, las instituciones internacionales, el multilateralismo, digamos, hay una idea de una estrategia más comprensiva de abarcar y de diversificar lazos con el mundo, y los gobiernos más vinculados a, uno podría decir sucintamente, la derecha, digamos, o los sectores más concentrados siempre han apostado por una estrategia de acople, digamos, o aquiescencia con el poderoso. Bueno, esta versión de Milei que vemos tan extrema en múltiples cuestiones económicas, sociales, digamos, se refleja en política internacional con una política extrema de acople. Y en ese sentido ahí se mete la cuestión de la defensa nacional. En este caso, la reunión que tuvo lugar hace unos días, la última reunión
en Buenos Aires de este tipo había sido en el 2018 con Mauricio Macri. Y un poco lo que refleja o cristaliza, no es tan importante la reunión en sí misma, donde se pone, digamos, y se refleja, digamos, los consensos o las demandas o las prioridades que tiene el superpoder y cómo los demás estados latinoamericanos responden a esas prioridades o esos intereses que tienen en materia de seguridad, sino lo que vemos es eso, la cristalización de un montón de cosas que un poco ya se saben en las conversaciones, en los diálogos bilaterales y regionales que se vienen teniendo, que es básicamente la lucha contra el crimen organizado, la conversión de las Fuerzas Armadas latinoamericanas de cada país en lo que McNamara, digamos, el ministro de Defensa de Kennedy, llamó y registró como Small Armed Forces, digamos, Fuerzas Armadas pequeñas, más como de control policial o de control fronterizo. Y por otro lado, lo que se agrega fuertemente, y esto es algo que venimos viendo desde 2016, con la llegada de Trump, e incluso no podría remontarse un poquito antes, que es la presencia de China, ¿no? La preocupación fuerte por la presencia de China en un esquema donde no solamente nos preocupamos, o Estados Unidos se preocupa por la dimensión de militares en sí misma, sino Estados Unidos está empujando lo que ellos llaman la disuasión integrada, ¿no? O sea, la preocupación de China no solo en el aspecto militar, sino en el aspecto económico, financiero, la penetración de China en todas las dimensiones de la vida política de un país que bueno, bajo esta perspectiva de disuasión integrada pueden ser utilizadas para promover intereses militares, con lo cual es un clima de mucha tensión y de mucha presión hegemónica o de potencia, o no hegemónica, pero de la potencia dominante, mucha presión sobre su periferia cercana para que responda a estos incentivos. Y en ese marco lo que vemos es el profundo acople que les mencionaba de Argentina, digamos. Y ahí es donde me parece que está el debate político interesante para pensar cómo se responde también del otro lado, ¿no? Corriendo un poco de la cuestión analítica y pensar qué discusión se da respecto de eso. Porque por un lado hay un discurso de, reinversión en Fuerzas Armadas, adquisición de capacidades, etcétera, 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 Argentina potencia, etcétera, 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 pero por otro lado hay un perfil bastante sumiso frente a demandas de la potencia dominante que exigen justamente lo contrario a lo que hace un país importante, que es tener Fuerzas Armadas equipadas, adiestradas para la guerra, digamos, no para el combate contra los bagalleros en la frontera norte, Fuerzas Armadas que no hacen ejercicios militares vinculados a escenarios de represión interna, sino que están pensando en una guerra al estilo Rusia-Ucrania, digamos. Las guerras no quedaron viejas en el mundo en materia interestatal, las guerras están más vigentes que nunca y lo vemos todos los días, lo vemos Armenia-Azerbaiyán, Rusia-Ucrania, China-India, India-Pakistán, y esas guerras incluyen, Israel-Irán, Líbano, ni hablar Palestina, y esas guerras incluyen países medios, como la Argentina. Con lo cual ahí me parece que hay un punto de tensión entre el discurso oficial del gobierno y por otro lado lo que hace en materia de defensa nacional, que básicamente es un desarme, ¿no? Más allá de las adquisiciones puntuales, si uno ve el devengado de política de defensa nacional, uno ve que hay ajuste en defensa, digamos, como en todas las áreas del Estado, digamos. Sí, y en esto se me viene a la cabeza otro tema del cual hemos hablado y se ha mencionado bastante, que habitualmente cuando se habla del caso Malvinas no se lo tiene muy en consideración. Es una parte importantísima de nuestro territorio que está usurpada por una potencia militar como es Gran Bretaña, que es aliada histórica de los norteamericanos. Vos recién mencionabas la adquisición de algunos elementos no me sale el nombre, de distintos armamentos. Sí. Sistemas de armas, digamos. Sí, de sistema de armas. Y durante el gobierno de Alberto Fernández fue una discusión de si se compraban los Sukhoi chinos o si se compraban los Sukhoi chinos, no, los Sukhoi rusos, los JF Thunder 17 chinos pakistaníes o los F-16 norteamericanos. Y finalmente, lo primero que hizo Petri cuando llegó fue poner música de Top Gun y comprar los F-16, que sabemos cuál fue el accionar de Estados Unidos en el conflicto de Malvinas. No fue un aliado, no aplicó el TIAR y dijo, no, hay que defender a Argentina de una potencia extracontinental. Entonces también se entremezclan un montón de cosas en esa alineación que va de la mano de la desmalvinización que de alguna manera se había empezado a proponer con los gobiernos kirchneristas, pero que venía un poquito antes también. Digamos, ahí hay un peligro concreto y específico que es territorio nuestro que está en manos de un usurpador.
Sí, el caso Malvinas es el caso, digamos, más importante de política internacional que tiene la República Argentina, digamos. Y para mí es el caso por su magnitud y cosas que no vemos por la cercanía con otros temas, pero es el caso más importante, o debería ser el caso más importante de la agenda nacional, digamos. Es 25% del territorio que tenemos bajo ocupación militar y colonial, digamos. Eso es realmente un montón. No se explica sino por la historia que tenemos y las condiciones en las que se dio y perdimos la guerra, lo poco instalado que está ese debate, que realmente es escandaloso, digamos. Son 2.600.000 kilómetros cuadrados ocupados por una potencia militar extranjera. Con lo cual, eso es un tema muy importante. Y dentro del tema Malvinas se dan estas visiones. Y acá hago un pequeño paréntesis, es interesante, digamos, el third party transfer, que es el último paso en el cual los Estados Unidos se presenta el país que quiere adquirir sistemas de armas de Estados Unidos, que son de origen estadounidense, por más que eran de Dinamarca, y Estados Unidos aprueba ese proceso y finalmente se habilita la transferencia. Eso lo hizo Cafiero, Santiago Cafiero, en octubre del 23, incluso ya de salida. Con lo cual es muy interesante destacar ese proceso de continuidad, digamos, el gran trabajo, la gran porción del trabajo lo hizo la administración anterior con la compra de esos aviones. Pero hay ahí una cuestión interesante que son las visiones, yo diría, yo las sistematizo analíticamente, esto puede variar, pero hay básicamente dos posturas respecto de Malvinas, ¿no? Una postura que está, no porque los políticos la estén pensando de esta manera, pero son más o menos los esquemas mentales que tienen cuando uno habla con ellos. Una postura que es más la tradición de acople con Estados Unidos, de alinearse a los grandes poderes occidentales, que es, bueno, Malvinas es un problema, son argentinas, no podemos hacer nada por nosotros mismos para poder recuperarlas o para llegar a una discusión con los británicos en el marco de Naciones Unidas, con lo cual nuestra mejor posibilidad es alinearnos con Estados Unidos y confiar, digamos, acá hay muchas aristas, pero básicamente la visión más inocente es confiar que nuestro buen comportamiento va a tener como premio y como resultado la devolución o la injerencia de Estados Unidos para la devolución del territorio. Uh-huh. Bueno, esto es un pensamiento muy idealista, digamos. O sea, esto no pasa en política internacional, jamás ha pasado. La única forma de alinearse y conseguir territorio es participando en una guerra, acompañando al Estado más poderoso y que te dé una porción de lo que se ganó, pero este esquema de devolución de territorio no existió nunca en la historia de la humanidad, con lo cual es muy endeble. Y después hay otra visión, y entonces todas las compras de armas se dan en ese marco, ¿no? Pero son todas cosas que no afectan la disputa territorial, justamente porque te venden F-16, pero no tienen capacidad de reabastecimiento, con lo cual no son un problema de costos para los británicos. Entonces todas las cosas que se hacen no afectan en sí mismo el fundamento de la situación colonial, que es la presencia militar británica, digamos. Uh-huh. Y después tenemos otra vertiente, que es la de los gobiernos más nacionales y populares, que tiene una postura de autonomía, de multilateralismo. Bueno, hay ahí una cierta visión o hilo conductor, no tan sólido muchas veces, pero está este esquema de pensamiento que hay que hacer algo para aumentarle los costos a los británicos, digamos, que no la tienen que tener tan fácil y que ese aumento de costos va a llevar eventualmente a una mesa de negociación para retomar las negociaciones diplomáticas que se terminaron con la recuperación militar de las islas por parte de la Argentina. Y en este sentido está la regionalización del conflicto, el aspecto multilateral. El gran problema, y acá vos me mencionas la gestión anterior, el gran problema que tiene la Argentina, yo creo que la Argentina y la sociedad argentina con este tema, es que tiene los resabios, sobre todo las generaciones más grandes, que son las que tienen injerencia política todavía en las decisiones. Digamos, si uno ve la primera plana, es toda gente que nació después del 93, por ejemplo, o sea, que vivió la guerra de Malvinas, los eventos Carapintadas, el problema del control cívico-militar, la amenaza latente siempre a la democracia del partido militar, ni bien salió la Argentina de la dictadura. Bueno, esa generación está fuertemente atravesada por la guerra y por la derrota, con lo cual la cultura estratégica argentina, convergente en todas las fuerzas políticas, me siento incómodo hablando de los temas militares. ¿Por qué? Y porque es una palabra dura, pero es una especie de trauma, donde es muy difícil hablar porque fue una guerra y una recuperación militar donde todo el pueblo apoyó, la mayoría del pueblo apoyó, pero la hizo una dictadura genocida, con 30.000 desaparecidos, y es una guerra que después perdimos, y
la sociedad o el pueblo nunca se hizo cargo de ese apoyo, con lo cual se comenzaron a tener visiones de, bueno, en realidad fuimos engañados por una guerra que fue una distracción para consolidar el poder, algo que además no es empíricamente sustentable, y entonces empezamos a decir, fue una guerra imposible, algo que tampoco está sustentado. Uno habla con británicos, digamos, si uno lee memorias de los generales británicos, almirante Woodward o encargados de la operación, y te dicen, fue una guerra hasta el final complicada, digamos, no es que fue fácil. Pero bueno, entonces nos creamos esos discursos que hacen muy imposible poder meter el tema militar en la cuestión del Atlántico Sur. Entonces, cuando hablamos de defensa nacional, generalmente nunca terminamos de hablar seriamente de defensa nacional, de decir, queremos tener fuerzas armadas, ¿para qué las queremos? Tenemos el 25% del territorio ocupado. Hay una conexión ahí que claramente la hay. Todos los estados usan su poder militar, no para hacer la guerra, pero sí para lograr objetivos diplomáticos, tener presencia geopolítica y gravitación geopolítica en determinados territorios. Bueno, en el caso de la Argentina, aún con resabios de generaciones que han vivido todo eso como jóvenes, bueno, hablar de adquisiciones militares o tener un criterio de decir, che, esto está bien, esto está mal, queremos comprar esto por esto, queremos no comprar esto por lo otro, esas decisiones estratégicas de fondo en algunos casos está presente, digamos, si hay conciencia. Por ejemplo, el caso de Agustín Rossi, ¿no? Perfectamente uno habla con Agustín Rossi y sabe todo esto, lo tiene muy presente, pero la discusión política presidencial que toma las decisiones estratégicas siempre es complicada. Y el gobierno de Alberto Fernández, más allá de todos los problemas que tuvo la gestión de Alberto Fernández, digamos, que son de público conocimiento, no fue ajena, digamos, a esta suerte de conversación incómoda nunca dada entre los argentinos, primero como sociedad y después a nivel político, de qué hacemos o para qué queremos rearmarnos. Porque obviamente la situación de las Fuerzas Armadas argentinas está en un estado crítico, digamos, 10 años más así, y probablemente el sueño libertario y Estados Unidos sea real, que la Argentina termine teniendo unas Fuerzas Armadas que estén para reprimir el delito interno. ¿Por qué? Por la orientación estratégica que tienen estos gobiernos y a su vez porque no tienen capacidades para pelear una guerra, porque no tienen esa inversión necesaria para alistar y sostener medios que permitan a la Argentina enfrentar agresiones de otra potencia, por ejemplo, del Reino Unido. Ezequiel, ¿cómo andás, Delfina? Te saluda de este lado. En este sentido, de lo último que señalabas, más que nada respecto a la defensa en el Atlántico Sur, te quería consultar porque, bueno, la conversación partía del punto de la visita del jefe del Comando Sur a la Argentina, ¿no? Y una de las declaraciones de Halsey justamente tuvo que ver con advertir sobre la presencia del Partido Comunista Chino, porque lo dijo así, ni siquiera habló de China como país, sino del Partido Comunista Chino en esta zona, justamente haciendo principal hincapié en el Estrecho de Magallanes y en el pasaje de Drake. Digamos, más que nada en los tránsitos marítimos, que bien sabemos son uno de los puntos de lo que llaman los cuellos de botella, ¿no? A nivel mundial del comercio global. ¿En qué medida estas declaraciones pueden significar para vos, digamos, una alerta del país, más allá, digamos, de coyunturalmente qué política internacional está llevando, qué política exterior está llevando adelante la Cancillería Argentina o el gobierno argentino en general? Digo, ¿en qué medida esto puede ser una hipótesis de crecimiento del conflicto en esa zona, teniendo en cuenta también las distintas visitas que viene haciendo el Comando Sur a nuestro país? Bien, gracias, Delfina. Es una excelente pregunta, digamos. Yo diría dos cosas. Una primera, que es una aclaración, que es el Comando Sur, como los 7 comandos territoriales y los 4 comandos no territoriales que tiene Estados Unidos, son agencias burocráticas, digamos. Son comandos, obviamente, integrados por sus distintas fuerzas, pero tienen intereses también burocráticos, con lo cual hay una cierta promoción o un cierto interés por magnificar también todo lo que sucede en su área correspondiente de interés, que es obviamente de Sudamérica, ¿no? Lo que le corresponde al Comando Sur. Con lo cual hay muchas cosas grandilocuentes, incluso cuando uno escucha hablar a los comandantes, esto pasaba con Richardson, pasa con Halsey también. Cuando van en el Congreso y dan su statement, dicen como todas grandes cosas que después hay que matizar, porque lo que quieren hacer es conseguir más recursos, digamos. O sea, eso por un lado, que hay un acuerdo entre los especialistas. Y después está la cuestión muy real, que de 2014 hasta la actualidad, la postura estadounidense
discursivamente agresiva respecto a lo que se puede y no se puede hacer en América del Sur, especialmente en el Cono Sur, ha ido aumentando. Digamos, cuando Cristina firma los acuerdos con Xi Jinping y pone la estación de investigación espacial del espacio lejano, digamos, en Neuquén, similar a la que tiene la ESA, la estrategia, la Agencia Europea Espacial, la ESA, digamos, no son los mismos escenarios, con lo cual hay una visión estadounidense que fue hacia una postura más agresivamente discursiva respecto a las líneas rojas. En ese sentido, lo que va a tender a pasar es que la Argentina va a estar, por la presión de la potencia dominante, más limitada en sus opciones, al calor también del aumento progresivo de la debilidad argentina y del desarme argentino. A medida que Argentina tiene menos capacidades, más inestabilidad económica y financiera, y más presión externa de la potencia dominante, y además, en este contexto, más voluntad de plegamiento, bueno, la Argentina lo que termina siendo es un Estado, Juan Gabriel Tocatián lo pone muy bien hace unas semanas en Clarín, creó un Estado vasallo, digamos, o un protectorado, con lo cual la Argentina se olvida, no formalmente, pero se olvida en términos prácticos de su disputa con el Reino Unido, acata las órdenes de Washington, se refuerza militarmente para cumplir con los mínimos requisitos indispensables para mantener la estabilidad en el estrecho de Magallanes, el estrecho el canal de Drake y canal de Beagle, y bueno, no, y funciona la estabilidad en esa región de esa manera, con lo cual yo lo que veo, bajo esta lógica o estas variables que estoy comentando, lo que veo es una progresiva intensificación de la sumisión y el mantenimiento de la estabilidad en esa región, Antártida, Atlántico Sur, Patagonia, a partir de una posición de vasallaje de la Argentina, ¿no? Y la Argentina funcionando como un protectorado, como un Estado que no tiene capacidad de defenderse ni de tener presión real en los asuntos o los procesos políticos que se dan en esa región, con lo cual acepta las órdenes de lo que se dicta arriba. Yo lo que veo es ese escenario, y no muy, digamos, y acá en el corto mediano plazo no lo veo mucho más conflictivo, digamos, el Atlántico Sur, creo que hay otras regiones mucho más altas en materia de conflicto, pero veo ese escenario bajo esta línea. A mí lo que realmente me preocupa es que las condiciones materiales de la Argentina y la inestabilidad en la Argentina esté tan degradada después de este proceso o después de estos procesos que venimos viendo, que por más que haya un gobierno con voluntad autonomista, con voluntad de defensa de la soberanía, con vocación, digamos, de patria, podríamos decirlo, que igual se vea muy limitado justamente por esta pérdida de capacidades. Eso es lo que a mí me preocupa en el largo plazo. De este gobierno, o sea, es difícil esperar otra cosa porque es lo que dijeron desde el principio, es claramente lo que quieren hacer y están muy cómodos con eso. A mí lo que me preocupa es que al haber recambio de gobierno en esa región geoestratégica no haya posibilidad de generar ningún tipo de cambio a favor de nuestros intereses, justamente por la degradación del Estado, de nuestras capacidades materiales, digo en términos generales, infraestructura, conectividad, además de las capacidades militares, y que no podamos torcer el camino al que estamos yendo, que es un camino de acople y alineamiento incondicional, que va en contra de nuestros intereses, que es básicamente recuperar Malvinas, ¿no? Que es una obviedad, una tarea difícil, pero un imperativo. Bueno, interesante esto, por lo menos en términos personales, soy un convencido de que tenemos que empezar a hablar más de defensa y más de la cuestión militar y por lo menos sacarnos esas taras que en muchos sectores, vos decías los que vivieron la guerra de Malvinas, yo creo que hay muchos sectores que todavía estamos con ese... y me incluyo generacionalmente, estamos con esa tara de tener que de no querer hablar o no querer discutir de la cuestión de la guerra y de los misiles y no sé qué, pero que hay que hacerlo, hay que discutirlo, hay que plantearlo y en todo caso sí. no se tendrán, habrá que llegar a síntesis, digamos, para ponernos de acuerdo como sociedad de qué queremos hacer. Así que me parece... Mirá, sí. Digo lo último, a modo de reflexión, digamos, esto lo aprendí en mis años de vida a nivel personal, pero también aplica a política internacional y a la política en general. Los temas importantes que no se discuten por determinados factores de traumas, memoria histórica, incomodidad, disputas, los temas que no se discuten y se ponen abajo de la alfombra,
nunca desaparecen, siempre vuelven en el largo plazo y vuelven peor, más grandes. Digamos, pongamos en materia económica, no sé, déficit fiscal, superávit gemelos, el de neto, después y todo, ¿dónde estamos ahora, digamos, con este gobierno? La defensa es lo mismo, y mi preocupación es que no lo discutamos y después en el 2045 tengamos un conflicto real en el Atlántico Sur, digamos, con presencia de actores externos, y estemos igual o peor que ahora en materia de capacidades, con lo cual los problemas que no se discuten políticamente después vuelven, y no vuelven igual, vuelven más grandes y más difíciles de resolver, con lo cual pasa en la vida personal, que es una pareja, pasa en la política doméstica y pasa en la política internacional, con lo cual quizás ese es el mensaje, digamos. Comparto 100% esto que decís. Gracias por haberte tomado estos minutos y charlado con nosotros. Seguramente lo vamos a repetir porque, insisto, hay que seguir discutiendo y aportando elementos para que en términos generales se hable con elementos de problemáticas como esta. Así que gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen sábado. Charlábamos con Ezequiel Magnani, doctor en Relaciones Internacionales, entre muchas otras cosas, docente en temas de relaciones internacionales, de seguridad y demás. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos con el cierre y el sorteo de la Pizza Vito que toca hoy en día. Seguí nuestros pasos en las redes, en Facebook, Instagram y Spotify como